Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor José Gregorio Camargo Restrepo. Él es ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander, también y actualmente estudiante del doctorado en Filosofía UIS y profesor en la Escuela de Filosofía UIS. Mi estimado profesor José Gregorio, de verdad, mil gracias por aceptar la invitación y bueno, nuevamente profundizar estos diálogos y estas reflexiones alrededor de la filosofía de la religión. Muy buenos días, Hernando, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias también a todo el personal técnico de WIS Estéreo. Y bueno, seguimos hoy profundizando el tema de filosofía de la religión. Hoy quiero que dialoguemos, Hernando, sobre Dietrich Bonhoeffer y lo que se ha llamado a nivel contemporáneo cristianismo sin religión. Muy precisa e inclusive muy controvertido lo último que mencionas, que lo voy a unir con la frase que le proponemos a nuestros radioescuchas iniciar, que dice lo siguiente: solo un Dios que sufre puede ayudarnos. Y esta es la frase de Dietrich Bonhoeffer. Mi estimado profesor José Gregorio, ¿qué decir alrededor de esta frase? Y digamos como que sea ese abrebocas a esta propuesta que nos traes el día de hoy. Bueno, Hernando, cristianismo sin religión suena como un oxímoron, ¿cierto? Como ese recurso literario que busca en una expresión contraponer sustantivos con adjetivos contrarios a las propiedades originales, como por ejemplo cuando se habla de un silencio atronador, o de un hielo que quema, o de una luz oscura, por ejemplo. Entonces suena como una contradicción, cristianismo sin religión. Bonhoeffer aborda la idea de que el cristianismo como estructura clerical ya fue superado por la humanidad. Entonces aboga más por un compromiso ético. Entonces la figura de Jesús de Nazaret es fundamental para esas ideas. Y la muerte de cruz y el sufrimiento tienen un simbolismo muy especial dentro de estas ideas y ya vamos a profundizar en eso. Y la idea, la frase como la mencionaste, es: solo un Dios que sufre puede ayudarnos. De ahí quizás como lo aterrizado que también surge la reflexión a un mundo que poco a poco se va secularizando en Occidente y demasiado, pero que, como mencionábamos en un programa anterior, es prácticamente inherente a la idea religiosa en muchos contextos, que también, lo repetimos, está inmiscuida en lo político, en lo social, y que ha estado presente a lo largo de la historia. Y en ese orden de ideas, estimado profesor José Gregorio, pues como la idea también del formato que tenemos en este programa, ¿qué cuestiona el pensamiento, pregunta, desearías plantearnos a las y los radioescuchas para antes de la pausa? Quisiera plantear esta pregunta, esta interrogante de análisis. ¿Puede hablarse de Dios en un mundo que considera que ya no necesita religiones? Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, Dietrich Bonhoeffer, Cristianismo sin religión. Estimado profesor José Gregorio, ¿qué decir, pues, ya con la pregunta que nos planteabas anteriormente? ¿Quién es este autor para comenzar de entrada? Sí, Hernando, para comprender con rigor el aporte de Dietrich Bonhoeffer es importante saber quién era, ¿no? Es fundamental situarnos en el contexto de las grandes crisis del siglo XX, la secularización creciente de la época, el colapso de las teologías tradicionales ante los sufrimientos históricos tan contundentes de ese momento. Estamos en la primera mitad del siglo XX, el periodo de las guerras mundiales, y la necesidad que se gesta de pensar un cristianismo que pudiera sobrevivir a esa muerte de Dios anunciada por Nietzsche. Y como sabemos, es una muerte filosófica, antropológica, social incluso, no metafísica como algunas interpretaciones profanas lo quieren señalar. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar de quién fue Dietrich Bonhoeffer. Fue un teólogo alemán que, en vista de estas dolorosas situaciones que vivió Alemania en el siglo XX, tuvo una actitud ética muy comprometida con el auxilio de los judíos perseguidos, y esto lo llevó a ser encarcelado, a ser juzgado por traición a la patria e incluso ser condenado a muerte. Bonhoeffer no fue solo un teólogo, fue también un pensador que enfrentó esa catástrofe ética del nazismo y radicalizó esa pregunta sobre qué significa creer en Dios en un mundo ya adulto, autónomo, sin refugio en milagros ni garantías sobrenaturales. Hernando, fue tan difícil, lo marcó tanto a Bonhoeffer lo que vio dentro de los campos de concentración cuando fue encarcelado, que de cierta forma entendió que para el ser humano flaqueara la concepción de la existencia de un Dios bondadoso, la existencia de un Dios que, siendo bueno, permitía esos horrores en la humanidad. Aún así, Bonhoeffer hace una apuesta muy valiente, que es decidir seguir creyendo en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, más allá de cualquier expectativa o esperanza sobrenatural. Dice Bonhoeffer que lo que enseña el maestro de Galilea es la forma correcta de vivir la vida y la forma correcta de estructurar el ser y la sociedad. Entonces, en sus escritos en reclusión, que es de donde en gran medida se extraen estas ideas, él ya no presupone la existencia de un Dios metafísico en los términos tradicionales, sino que examina críticamente las afirmaciones religiosas desde esa experiencia histórica en la que hay una ausencia de Dios en el mundo. Especialmente, como lo mencioné, a partir de esos eventos como los campos de concentración. Entonces, para él, la fe, más que una creencia en dogmas o en expectativas de salvación sobrenaturales, es una forma de existencia solidaria, secular y madura. No obstante, desde ahí mismo, estimado profesor José Gregorio, hay algo que brinda Jesús de Nazaret, y creo que, digamos, lo mencionas, y es quizás ese mensaje del amor y el perdón, que cala y inclusive históricamente marca un antes y un después de la historia con la aparición de Jesús de Nazaret, y que indiscutiblemente cualquier corriente, digamos, religiosa cristiana procura como determinar. Sí, y hoy en día no hay mucha conciencia de que esas ideas de compasión, amor, perdón y solidaridad son inéditas, son completamente innovadoras en Jesús de Nazaret. En Bonhoeffer, la filosofía de la religión no parte de la apologética, que ya la definimos en un programa anterior, que hicimos una introducción a la filosofía de la religión. Entonces, en Bonhoeffer, su filosofía de la religión no es apologética, ni tampoco busca ser una defensa dogmática de una fe revelada, sino que se trata más bien, Hernando, de una reflexión crítica y radical también
sobre la necesidad de superar las formas religiosas y clericales del cristianismo tradicional para llegar a su esencia, es decir, a una fe encarnada en la vida del mundo, en la acción ética, en la responsabilidad histórica que viene con ello. Entonces Bonhoeffer afirma que la fe cristiana verdadera no es ya un refugio metafísico, ni una respuesta mágica al sufrimiento, sino que debe ser un modo de vivir para los otros, una forma de existencia en la historia, incluso, y Hernando, especialmente cuando pareciese que Dios calla y no se encarga de las personas. Sin embargo, Bonhoeffer no abraza el ateísmo. Él sigue siendo un hombre creyente, devoto, practicante. Cuentan los biógrafos que incluso antes de ser ejecutado, porque fue condenado a la horca, hizo oración, habló de Dios, no dejó de lado su creencia metafísica y su expectativa de salvación, pero sí deja claro en sus escritos que incluso si Dios no existiera, la vía correcta para vivir la vida es la ética cristiana. Esto, mucho tiempo después, desembocó en otras formas de ateísmo cristiano, que es otra forma de, también parece un oxímoron, pero sí existe un ateísmo cristiano que se deriva en gran medida de las ideas de Bonhoeffer, en la que ya se deja absolutamente de lado la creencia religiosa, pero se sigue creyendo que se sigue manteniendo y creyendo válida la enseñanza de Jesús de Nazaret en los evangelios como modelo ético correcto. De ahí me parece que hay algo muy, muy controvertido, mi estimado profesor José Gregorio, y a la vez interesante, que es como esa idea de cristianismo sin religión. O sea, pareciera, y cualquier persona podría decir, que es como un contrasentido, una contradicción, porque desde la misma tradición y costumbre, religión cristiana, ritos, determinadas denominaciones y demás, pero quitarle ese elemento de religión y simplemente tener la idea de un cristianismo pareciera también que puede ser controversial. Claro, Hernando, es muy controversial y es muy desafiante la propuesta de Bonhoeffer, que es un cristianismo sin clericalismo y sin ritualismo. Un cristianismo que es una fe práctica a través de la compasión, la solidaridad y el acompañamiento de los más débiles, para a partir de esa puesta en práctica, sí, de esa ética vivida y de la moral que se deriva de ella, vivir una creencia activa, ya no pasiva ni devocional. A partir de ahí, de esto que hemos venido dialogando, estimado profesor José Gregorio, ¿cómo distingue Bonhoeffer respecto a la religión y la fe verdadera o la fe auténtica? Es cierto, Hernando, lo que dices, muy interesante, porque Bonhoeffer distingue fe auténtica, como lo mencionas, de religión. Para él la religión, entendida como todo el sistema de dogmas, rituales y dependencias sobrenaturales, es ya una etapa superada de la evolución espiritual de la humanidad. Para Bonhoeffer la fe auténtica no necesita de intermediadores, ¿sí?, de mediadores ni de instituciones, sino que se expresa en la madurez del ser humano, que asume el riesgo de la vida y la muerte con sentido de responsabilidad total. Es el ser humano responsabilizado de su propia existencia, sin esperar una mediación divina, pero siendo consciente de cuál es la forma correcta de vivir esa vida, que es a través de la enseñanza del Evangelio. Entonces, mencionaste una frase muy interesante al comienzo de Bonhoeffer, que es: solo un Dios que sufre puede ayudarnos, porque en contraposición a ese Dios omnipotente de la metafísica tradicional, Bonhoeffer propone hacer énfasis en el Dios crucificado. Dice que en la cruz Dios se retira de su omnipotencia para compartir el abandono y el dolor humano. Esto es lo que se llama la kenosis, ¿sí?, ese vaciamiento de Dios que hace posible una ética de la solidaridad, ya no una teología del poder. Es un concepto que se ha manejado a lo largo de los tiempos en la teología, la kenosis, el vaciamiento de Dios en la persona de Jesucristo y la complejidad que conlleva ese Dios contenido en un ser humano. Entonces, para Bonhoeffer es un concepto fundamental, porque es ahí donde se pasa de la teología del poder, como lo mencioné, a la ética de la solidaridad, de la ayuda y del verdadero amor. Entonces, acá la fe ya no consiste en creencias privadas ni en prácticas de culto, sino que para Bonhoeffer la fe es ese vivir pro existencia, para sí mismo, pero ante todo para los otros,
Para Bonhoeffer el cristiano ya no es un hombre religioso, sino simplemente el hombre. Porque para Bonhoeffer la verdadera santidad no es una retirada del mundo, no es un aislamiento a la oración y la penitencia, sino un compromiso total con la historia y con el prójimo. Pero es importante aclarar, Hernando, que Bonhoeffer no hace una propuesta política ni económica al respecto de la creencia, sino es como lo hizo la teología de la teología de la liberación. Después, sí, no hace una propuesta política, ni social, ni económica, sino que propone un compromiso para cada persona ahí en el lugar donde esté, con la solidaridad y con la historia. Y creo que ha sido ahí mismo como el propósito en un mundo tan secularizado como en el que estamos, de llevar un mensaje, de llevar algún tipo de propuesta a partir de lo palpable, es decir, de lo que las personas, las comunidades, los diferentes contextos están viviendo y sufriendo, porque claro, uno no va a llegar quizás desde una concepción también religiosa, desde la propia creencia, a plantear algo muy abstracto, sino que realmente un mensaje que pueda llevarse a cabo desde la práctica. Y creo que ahí se retoma lo que comentabas hace un momento de las ideas del cristianismo, las ideas del Jesús de Nazaret. Así es. Como lo mencionas, Hernando, son los efectos prácticos del cristianismo. Para él el cristianismo real es el que llega al prójimo, el que tiene un impacto social, el que hace solidaridad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es un ateísmo materialista, ¿sí? No se enfoca únicamente en el impacto material, sino que es una purificación de la fe. Bonhoeffer rechaza el Dios salvavidas, al que solo se acude para pedirle favores y milagros, y también ese Dios, llamémoslo tapa agujeros, sí, al que se apela para explicar lo que no podemos explicar todavía a través de la ciencia. Se abandona también toda expectativa de milagros, de premios post-mortem. Se acepta más bien vivir en un mundo en el que la autonomía humana es parte del designio divino. Dios quiere que el hombre se ocupe él mismo de su existencia. Entonces, la secularización, ¿sí?, de la fe, esa desclericación, llamemos, de la fe, para Bonhoeffer no es un problema. Lejos de ser un enemigo del cristianismo, para Bonhoeffer esa desclericación y esa secularización es la condición de posibilidad del cristianismo en la madurez de la humanidad. Entonces, es importante tener en cuenta que la filosofía de la religión en Bonhoeffer es existencial, porque se centra en la existencia, en la vida concreta del ser humano. Es histórica, porque reconoce la transformación de la conciencia humana a través del tiempo. Es crítica también, porque desmantela las formas religiosas que envolvían ahí el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret, persona histórica, y ante todo, Hernando, es solidaria, porque no busca un reino de Dios establecido en otra vía, sino busca ver plasmado en este mundo, en este plano material en el que vivimos, la justicia y el amor que enseñó Jesús de Nazaret, maestro de Galilea. Como esa frase que también uno menciona quizás desde los mismos dichos de las mismas personas: el que no vive para servir no sirve para vivir. Creo que ahí se sintetiza también como esa propuesta que parte de ese contacto, de lo palpable. Ahora, antes de finalizar, mi estimado profesor José Gregorio, ¿qué decir? ¿Qué queda por decir al respecto? Bueno, Hernando, así como lo mencionaste, es una propuesta de servicio, ese cristianismo sin Dios de Bonhoeffer, en el que ya no se trata de sacar al hombre del mundo para llevarlo a Dios, sino de encontrar a Dios en el centro mismo del mundo. Porque la fe para Bonhoeffer es una aceptación clara, lúcida, digamos, de la responsabilidad, del dolor, de la entrega, sin depender de esas estructuras de protección religiosa que han existido siempre. Entonces, el pensamiento de Bonhoeffer sigue inspirando una teología, digamos, posreligiosa, si podemos de cierta forma acuñar la idea, que es capaz de hablar de Dios en un lenguaje de amor, de acción y de vulnerabilidad, ya no de poder ni de dominio.
También es interesante ver cómo las ideas de Bonhoeffer han alimentado estas teologías posreligiosas recientes, los ateísmos cristianos, como ya los mencionamos, ¿sí? La apuesta ética de las ideas cristianas descartando completamente la trascendencia metafísica, o incluso concepciones como la de Althusser, quien nos habla de la muerte de Dios, pero ya no una muerte filosófica, antropológica como la de Nietzsche, sino una muerte teológica, Fernando, una muerte metafísica. Para Althusser, y sería interesante que habláramos de Althusser en otro programa, la idea de la muerte de Dios es que Dios, persona, Dios creador, todopoderoso, que existía, se encarnó en Jesucristo y murió en la cruz. Es decir, Dios existía, se vació en Jesucristo, una kenosis total, y murió en la cruz, y Dios ya no existe. Y para Althusser esa es la buena noticia, que Dios ha muerto. Entonces, a partir de ese momento, la humanidad tiene absoluta responsabilidad de su historia, que solamente puede ser exitosa si pone en práctica las enseñanzas que Dios transmitió a través de la tradición viejo testamentaria y nuevo testamentaria en los evangelios, que son la vida de Jesús, y lo que escribieron sus continuadores en Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas. Una fe con obras también, como quien dice, que se muestre. Así es, una fe que ya no depende de un Dios. Y que realmente de ahí quedarían, digamos, como muchos otros interrogantes, estimado profesor José Gregorio, pero creo que realmente es una nueva propuesta novedosa aquí en el programa y creo que en general en la escuela. Y de verdad te agradecemos por los aportes, por todo esto que hemos podido profundizar. Y bueno, esperamos nuevamente contar con tu participación en este espacio. Fernando, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todo el personal técnico de WIS Estéreo y bueno, un saludo a todos los oyentes y esperamos en próximas oportunidades seguir aquí compartiendo, Hernando. Muchas gracias. Totalmente, mil gracias, mi estimado profesor José Gregorio. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora WIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, WIS Estéreo, la voz de la universidad.